vamos rápidamente, señores, porque es que tenemos que agotar el tiempo con cosas importantísimas como el tema que tenemos hoy. Señores, y yo quiero darle la bienvenida a nuestra licenciada Maciel Valdés, que hoy nos está galardonando con su presencia aquí para llevarle a ustedes, como ya le había comentado, contenido de calidad y hablar de la salud mental que tanto está afectando a nuestra población. Y no obstante a eso, ella es una voz de ayuda y que le va a estar orientando para que usted sepa dónde usted tiene que ir a buscar ayuda si usted en su casa o su entorno tiene alguna persona que está padeciendo de alguno de estos síntomas. Con ustedes, la licenciada Maciel Valdés. Bien, buenas tardes. Un placer para mí estar con ustedes en el día de hoy. Hoy vamos a estar trayéndole información a cada uno de ustedes sobre la salud mental, qué es salud mental, dónde podemos buscar servicios, cómo podemos ayudar a nuestra comunidad con relación a este tópico tan importante. Gracias, doctora, y nuevamente bienvenida. Yo traje mis preguntas, doctora, porque yo también quiero conocer algunas cositas que quizás a uno se le va de las manos, pero como usted es el especialista en la materia, me voy a aprovechar. Doctora, perfecto, para eso estamos. Yo quiero que usted, en primera instancia, me le diga a la población qué es la salud mental, de qué se trata esto. Bien, la salud mental no es más que mantener el equilibrio en cuanto a las emociones a nivel conductual, es que podamos funcionar de manera adecuada y correcta en todas nuestras áreas. Así es. Doctora, ¿y qué cosas nos pueden ayudar a tener una buena salud mental? Bien, lo ideal es aprender a conocerse. Nosotros podemos identificar cuando nuestro cuerpo no está funcionando de la manera correcta, podemos aprender a identificar cuando necesitamos ese apoyito extra, en el momento en que entendemos que nos está costando un poco funcionar, que quizás no estamos funcionando de la manera correcta porque no estamos sintiendo tristes, muy preocupados, o que quizás tenemos situaciones que entendemos que necesitamos el soporte de alguien para poder solucionarlo. Ya que usted habla de la tristeza y esas cosas, las emociones influyen bastante en la salud mental, ¿verdad que sí? Claro que sí, ese es el eje principal de lo que es la salud mental. Nosotros, los psicólogos, la salud mental es trabajada por dos especialistas. El primero es el psiquiatra y el psicólogo. Ambos trabajamos lo que son las emociones, la conducta y los procesos mentales en sentido general. Entonces, como nosotros nos reaccionamos ante ciertos estímulos que recibimos del ambiente, nuestras emociones se van a asociar a aquellos estímulos que vamos recibiendo constantemente y entonces vamos haciendo reacciones que son conductas. Entonces, de acuerdo a esos estímulos y a esas reacciones que tengamos, vamos a presentar diferentes emociones que van a ir asociadas a lo que el ambiente nos está proporcionando. Ok, excelente. ¿Y qué nos puede desencadenar a nosotros tener uno de esos trastornos que van asociados al mal funcionamiento de nuestra salud mental? Bueno, lo primero es que lamentablemente en nuestro país no hay una psicoeducación desde los niveles básicos. Hablamos de niveles básicos como el hogar, las escuelas, quizás el entorno religioso para los que profesamos alguna religión. Entonces, lamentablemente se nos ha educado para ocultar las emociones. Entonces, una situación laboral, una situación de pareja, una situación académica, en el caso de los que estudian, todas esas, una situación, por ejemplo, en la iglesia, todos esos son factores que me pueden llevar a tener una condición de salud mental. Las condiciones de salud mental van desde lo más sencillo, como el estrés, la ansiedad, hasta lo más complejo como la esquizofrenia, la bipolaridad y ese tipo de condiciones.
Es un tema súper, súper amplio y realmente está afectando mucho a nuestros jóvenes. Actualmente, antes se decía que que una parte de la salud mental uno se identificaba cuando uno veía a una persona triste y ya realmente como que el término ha cambiado un poco porque no solamente como usted decía anteriormente, la gente intenta maquillar sus sentimientos, no hace como que la persona perciba a veces lo que está pasando. Entonces esto dificulta un poquito. Pero yo quiero que usted nos hable un poquito también, doctora, de uno de los temas puntuales en los trastornos mentales, que es la depresión. Yo sé que hay muchos y vamos a tener tiempo para abordar cada uno de estos temas porque son importantísimos que la población conozca acerca de cada uno de ellos y puedan identificar en su entorno, en su familia, cualquiera de uno de estos trastornos. Pero el que más a mí me llama la atención ahora es el tema de la depresión. A mí me gustaría que usted le hablara un poquito a los televidentes y a los que nos están viendo por Facebook del trastorno depresivo, porque realmente está tocando muchas puertas. Bien, la depresión. Realmente lo que son la depresión y la ansiedad son los dos tópicos que más están afectando nuestro país y particularmente nuestra región, que es la zona este. Y usted decía hace un momentito, pero es que ya es difícil identificarlo porque incluso hay personas que tú las ves felices, las ves sonriendo y luego no te explicas qué pasa. La depresión se puede presentar de diferentes maneras y a esto también le llamamos depresión enmascarada, que es cuando vemos una persona que no nos da la sintomatología típica que conocemos o que conocen los que no son especialistas del área. La depresión se presenta de diferentes maneras, como ya les decía, puede ser con tristeza. La persona puede perder, que es una de sus características principales, que pierde el interés por las actividades que generalmente les parecen placenteras. La persona deja de funcionar de manera correcta en todas sus esferas, o por lo menos 2 o 3 de ellas se ven afectadas, que es la familiar, la laboral, la personal, la higiene y el cuidado de su propio cuerpo. Entonces, en el momento en que vemos a una persona que quizás le cueste funcionar de la manera correcta, por lo general una persona con depresión no piensa con la claridad que suele hacerlo, quizás su rendimiento disminuye tanto en el área laboral como en el área académica. Y en el caso de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, se aíslan. Empezamos a ver quizás prácticas o conductas que pueden parecer hasta cierto punto normales, porque uno dice, ay, es que ese muchacho ya no quiere compartir, o eso es normal en ellos, que se mantengan en su espacio, pero cada quien conoce lo que tiene en su casa. Entonces, si en algún momento usted empieza a ver que ese adolescente presenta cambios que no son o que son repentinos o que no se pueden explicar muy fácilmente, es probable que este adolescente esté pasando por una situación de depresión. Entonces, como ya habíamos hablado, la depresión es incluso a veces hasta difícil de percibir, pero es por el hecho también de que como tenemos tanta exposición a las redes y todo lo demás, la gente ha aprendido a enmascararla. Pero sí, hay cosas puntuales que nos pueden denotar a una persona con depresión. Entonces es bueno mantener eso pendiente, que cambia el estado de ánimo. Podemos notar diferencias en cómo esa persona se cuida. Si esa persona, por ejemplo, siempre andaba bien puestecita, muy bonitita, y usted de repente ve que empieza a descuidar esa área. Si ya no piensa con claridad, si le cuesta más que antes realizar ciertas actividades, si empieza a aislarse, son tópicos que tenemos que tomar en cuenta. Doctora, la semana pasada estuvimos tocando tópicos de ese tema,
Y estábamos hablando también de que nuestros niños, porque ya la depresión no tiene una edad específica, ya hasta los niños padecen episodios de depresión. Entonces, ¿cómo sería necesario, se podría trabajar esto en el hogar o sería necesario llevarlo a una cita con una psicóloga para que lo ayude y lo trate? Porque aparte de que los niños también se deprimen, también tenemos el trastorno del déficit de atención, que a veces es común en ellos. Pero ese es otro tema que vamos a tratar más adelante. Sin salirnos del tema de la depresión, ¿cómo nosotros podemos como padres tratar nuestros niños en casa cuando notamos ciertos cambios como lo que usted mencionó? Bien, quiero antes de entrar a ese tema hacer una pequeña aclaración o diferencia. Y es que no es lo mismo una depresión que una tristeza. Entonces, nosotros tendemos a confundirlo o a tener cierta ligereza. Cuando vemos una persona que quizás amaneció medio triste, decimos ahí está en depre, está deprimido, y no necesariamente deba ser así. La depresión es una condición que tiene sus características y que tiene que tener un tiempo para poder ser diagnosticado como depresión. La tristeza es una emoción que podemos presentar por un estímulo que nos da el ambiente. Por ejemplo, usted pierde su trabajo, es normal que usted tenga triste, ¿verdad? Que esté triste, que sienta esa sensación de tristeza, de desolación. Entonces, que por ejemplo su pareja o cualquier área de su vida se afecte por cualquier situación, es normal que usted se sienta triste, porque es una situación que usted no había previsto. Sin embargo, cuando esas tristezas se vuelven profundas, se vuelven recurrentes y de repente usted quizás está triste sin una razón no justificable, pero digamos que no se puede explicar en el momento, entonces sí pudiéramos ir viendo ya lo que es una depresión. La OMS ha establecido que la mayoría de los trastornos o las condiciones de salud mental se presentan a partir de los 15 años de edad. La mayoría. Claro, tenemos excepciones, ¿verdad? Que pueden presentarse antes o después. Y nuestros niños, lamentablemente, estamos viendo que sí se están deprimiendo. La depresión viene a raíz quizás de un mal manejo o un cúmulo de cosas que se manejaron de la manera incorrecta. Entonces, nuestros niños se están viendo expuestos, quizás por el mismo contenido que consumen en las redes sociales, que nos están vendiendo un mundo que es relativo a la existencia real, y también quizás por el hecho de que ya no tienen esa atención de calidad de parte de sus padres. Tenemos niños que pasan mucho tiempo solos, que pasan mucho tiempo en exposición a las redes, que los contenidos también que tenemos en la tele o a través del YouTube no son los correctos. Entonces, quizás también la manera de educar a nuestros hijos en ciertos momentos pueden causar en ellos tener ciertos sentimientos que no sean los favorables, permitirles o verlos como adultos en miniatura, quizás por la misma premura con la que vivimos constantemente. Tenemos ciertas exigencias en nuestros pequeños que no son las adecuadas para su edad. Entonces, todo esto va generando en ellos ciertos sentimientos que quizás de indefensión, de que mami y papi no me quieren, o que mami y papi ya no pasan tiempo conmigo, porque por costumbre, lamentablemente, muchos padres llegan a la casa pero siguen ausentes. Pasan mucho tiempo trabajando por las mismas demandas que tenemos constantemente económicas para darles buena educación, para darles buena alimentación, pero descuidamos la parte emocional. Que es la más importante. Exacto, que es clave y fundamental. Entonces, luego que estamos en casa o seguimos trabajando en casa, o nos ponemos en el teléfono, o tenemos que limpiar, o tenemos tantas cosas que quizás no le dedicamos el tiempo de calidad que ese niño necesita. Entonces, esos sentimientos van creciendo,
el niño por ser pequeño no los puede filtrar de la manera correcta, quizás no puede entenderlo, entonces usted empieza a ver ese niño que se molesta fácilmente, que no quiere quizás que usted le ponga mucho la mano, Se tornan un poquito agresivos, que los reflejan en el colegio, empiezan las querellas de las maestras, este niño ha cambiado y usted dice, es que está muy malcriado, es que ese niño está ingreído, y quizás esa es su manera de llamar la atención y decir, mami, papi, estoy aquí. Exacto. Entonces, esos son como algunas de las señales que podemos ver dentro de nuestros niños. Y también que a veces los padres tendemos a minimizar ciertas actitudes de nuestros hijos, y como usted mencionó, simplemente decimos es una malcriadeza. Entonces hay que prestar un poquito más de atención a nuestros chiquitos, porque lo que para nosotros es una miniatura, quizás para ellos sea algo mayor. Entonces, siguiendo con el tema, Licen, las adolescentes ahora, por ejemplo, yo en el centro donde trabajo, siempre me llegan adolescentes embarazadas que hacen su depresión pre y a veces hasta posparto, porque quizás el padre del bebé, recientemente hubo un caso de una adolescente de 14 años, ella salió embarazada. Nosotros las referimos siempre al módulo materno-infantil, que es donde se atienden las adolescentes, pero ella estaba bueno, usted dice que hay que esperar el pronóstico, hay que esperar un tiempo, pero nosotros lo calificamos como una depresión pre, porque la persona que le embarazó no se hizo responsable de su embarazo y consecuente a esto dijo que no era de él en el momento. Bueno, y hasta el momento negó el embarazo. Entonces esto me parece que fue el detonante para ella llegar al estado depresivo, cosa que es un poquito delicado cuando hay una embarazada. Entonces, en este sentido, cuando hay una adolescente embarazada, por así decir, porque hay un manejo, me imagino, hay un manejo con un protocolo para seguir con esas niñas, se refiere a psicología, porque déjenme decirle que la doctora pertenece al departamento de psicología de la región este, señores, una eminencia que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos en este caso con esta bebé? Bien, usted utilizó un término que es bastante importante resaltar y es detonante. Un detonante es aquello que exacerba una situación que ya está. Entonces, es probable que esta joven sí tuviera un proceso depresivo y que quizás esto lo detonara. Quizás tenía eso por ahí guardadito. Tener una adolescente embarazada es bastante delicado. Es delicado porque habría que ver qué la llevó a ella a la situación de embarazo. Y muchos dirán, bueno, ya sabemos lo que la llevó a ella a un embarazo, una relación sexual sin protección. Pero ¿qué la llevó a ella a buscar esa relación sexual o una relación sentimental? Porque de primera instancia es muy probable que no haya sido la necesidad de un contacto sexual, sino la necesidad de amor y afecto. Volvemos a los niños. Cuando desde pequeños no le damos a nuestros hijos lo que ellos necesitan para cubrir todos sus espacios, hablamos de espacios emocionales, ellos van a buscar de lo que carecen y los van a buscar en las fuentes incorrectas. Y por ende, al ser tan jóvenes, tan pequeñitos y no conocer lo que es ese amor, más ese amor idealizado que nos ha vendido ahora que los doramas, las novelas y todo lo demás, entonces tienden a incurrir en prácticas que no son las correctas o las adecuadas para su edad. Pero luego de que ya tenemos esta jovencita embarazada, ¿qué vamos a hacer con ella? Como decía la doctora, yo coordino salud mental en la región este, todas las provincias o las 5 provincias que tiene nuestra región hasta el momento, y tenemos especialistas calificados en los diferentes centros de salud para dar atención a estos jóvenes o a estas necesidades.
Tenemos el materno infantil aquí en la ciudad de La Romana, donde tenemos una psiquiatra infanto-juvenil y tenemos 2 psicólogos, más un grupo de colaboradores que está ahí para brindar la atención. La depresión durante el embarazo puede afectar tanto el desarrollo del bebé como el desarrollo de ese proceso de gestación de la misma madre. Se supone o lo que se espera es que esto sea un proceso bonito. Exacto. O sea, que la mujer pueda vivir ese proceso de embarazo, pueda disfrutarlo y que fuera de eso le genere una situación mayor, porque ya sea que el padre lo niegue, ya sea que los familiares quizás no le apoyen de la manera adecuada, o el mismo hecho de sentirse culpable, de sentirse, bueno, ya dañé mi vida, ¿qué yo voy a hacer con este muchacho ahora? Por ser tan joven, ¿cómo lo voy a mantener? ¿Cómo le voy a dar un buen futuro? Todas estas son cuestionantes que pueden invadir a esa madre adolescente o a esa embarazada adolescente y empeorar o agudizar su situación emocional. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo ideal es esos centros que tienen una unidad de atención primaria próxima, se acercan a la UNAP. La mayoría de las unidades de atención primaria de aquí de La Romana fueron capacitados y entrenados en una estrategia llamada MHGAP, que nos ayuda a identificar esos signos y síntomas de condiciones de salud básicas, como son depresión, ansiedad, psicosis y todo lo demás. Entonces, luego que ustedes identifican que tienen esa situación, entonces derivan a los centros de segundo y tercer nivel. De igual manera, aquí en el Fiallo tenemos psicólogos y psiquiatras, y tenemos dentro de la región completa en casi todos los centros el servicio. Entonces, lo ideal es que luego de que se identifique que esa joven o esa adolescente necesite el apoyo, sea referido, porque una depresión que no se trate desde ahora se va a empeorar luego del parto. Las mujeres tienden a hacer depresión posparto por los cambios hormonales, por la misma demanda que le trae el pequeño, las malas noches. O sea, no dormir de la manera correcta hace que el cerebro no funcione como debe, que las emociones se descontrolen un poquito. Entonces, si no trabajamos con esa adolescente desde ahora, es probable que esa situación se pueda exacerbar más adelante. Además de que, de la misma manera que los bebés escuchan mientras le hablamos, mientras estamos embarazadas, de esa misma manera también ese bebé percibe esas emociones. Y nosotros podemos tener niños. Yo vi un caso muy particular de un bebé que la mamá decía, yo no sé por qué él como que se asusta y hace como que se quedaba así desde que alguien hablaba o si escuchaba un ruido un poquito fuerte. Y investigando nos dimos cuenta que durante su proceso de embarazo ella se asustaba constantemente, porque donde vivía era un lugar como un poquito peligroso, era un lugar donde estaba a exposición a los ruidos fuertes y todo lo demás. Y el niño emitía esas conductas desde pequeñito y hubo que ir trabajando con ese bebé así desde pequeño. Entonces, lo que en el embarazo no se maneja, es probable que el niño más adelante también tenga signos y síntomas de eso. Qué importante, señores, ya ustedes escucharon lo que está diciendo nuestra licenciada, nuestra psicóloga experta, que tenemos lugares de atención. Sí, yo recuerdo, yo estuve en la capacitación para los centros de primera atención, poder identificar cualquier tipo de signos que hemos en la consulta. De hecho, tengo un casito por ahí, doctora, que lo voy a comentar cuando terminemos. Entonces, doctora, actualmente y anteriormente se veía mucho el tema de los suicidios. Hasta los niños, los adolescentes, que lo encontraron ahorcado, que estaba colgado, y se debía, entiendo, que a los mismos trastornos depresivos que te llevan a esta situación. Entonces, dan indicios los pacientes, los usuarios, cuando tienen esta idea de suicida,
en algún momento? Sí, claro, por supuesto. La mayoría de los pacientes o de las personas que han incurrido o tomado esta práctica han dado indicios. Lo que pasa es que, como le decía ahorita, o sea, andamos tan deprisa que a veces no nos detenemos a mirar esos detallitos pequeños. Una persona que usted la vea que está aislada, que ya no funciona de la manera correcta, que ya no se integra a la familia, que prefiere estar en una esquinita. Hay otros que incluso llegan a preparar todo el ambiente de qué van a hacer, a quién le van a dejar las deudas o Hasta empiezan, cartas. exacto, empiezan a despedirse, están más cariñosos de la cuenta. O sea, hay muchas señales que las personas pueden dar. Mucha gente dice, el que lo dice no lo hace. Y esto es un error garrafal. La mayoría de los que lo dicen porque o lo han pensado o ya lo están orquestando. Y hay personas que son tan organizadas, si se le puede llamar de cierta manera, que tú te das cuenta que ellos empiezan a dar pasos como tan puntuales, empiezan a regalar cosas que para ellos tienen mucho valor, empiezan a distribuir ciertos roles que llevan en casa. Tú empiezas a notar que esa persona ha cambiado, ya sea porque quizás emocionalmente no está de buen ánimo, o quizás tú le ves alegre de más y tú dices, pero fulano está como raro. Pero a veces es la misma rapidez, el mismo día a día, que no nos permite identificar esos factores. No solo la depresión, las personas no necesariamente tienen que estar deprimidos para tener un intento suicida, aunque ellas van muy asociadas. Problemas económicos, problemas de apego mal manejado dentro de la pareja, problemas de celos, inseguridad, dificultad en el autoestima, todo eso puede llevar a que la persona en algún momento tome la decisión de querer hacerlo. Es una medida que para ellos es una medida rápida y drástica, pero también hasta cierto punto es una medida cobarde. ¿Por qué cobarde? Porque usted muere, pero usted deja atrás un montón de gente sufriendo, un montón de gente sin respuestas a esas preguntas de por qué lo hizo, qué habrá estado pasando. Y marcado de por vida. Y personas con sentimientos de culpa, sí, de yo hubiese podido hacer algo, ¿por qué no hablaste? Entonces yo creo que aquí lo que debemos hacerle mayor hincapié es a que la persona entienda que no está solo, que hablar es válido. Decirlo, estoy pensando esto, estoy sintiendo esto, me ha llegado tal idea. Y reconocer, Lisen, reconocer que necesito ayuda. Exacto, es que el hablarlo es justamente el reconocer que yo no estoy bien. O sea, otra cosa que nosotros tenemos es que juzgamos mucho. Esa persona quizás tiene temor de decir, estoy pensando tal cosa, me estoy sintiendo de tal manera, este sentimiento me está invadiendo, me está llegando tal idea, porque todo acto suicida inicia con pensamientos intrusivos, que son aquellos pensamientos de, si tú te mueres todo se soluciona. Ya se acabó. Sería más fácil. Muerto el perro se acabó la rabia, como decimos un buen dominicano. O tú no le vas a hacer falta a nadie. Tú no ves que la gente ni siquiera se ha dado cuenta que tú estás mal. Por eso la importancia de prestar atención a esos pequeños detalles. Entonces, todo acto suicida inicia con eso, con pensamientos intrusivos, que pueden ser desencadenados por una depresión, por situaciones de ansiedad, por uso y abuso de sustancia, por problemas económicos, o sea, por un montón de factores, estos pensamientos pueden llegar. Entonces, la mayoría de estos pensamientos es, te mueres, se soluciona todo. O nadie te va a extrañar, o a ti nadie te quiere, o sea, todos estos pensamientos le llegan a la persona para una solución. Exacto, que es una solución rápida,
para muchos, pero realmente, ¿qué estás dejando tú detrás? Estás dañando hasta cierto punto la vida de alguien más, estás culpabilizando a alguien por lo que te pasa. Sin embargo, digo que es una solución cobarde, porque ir a terapia, buscar la solución, acompañarte de alguien que te entienda, que te escuche, prolonga la vida, hace que esa situación pueda desaparecer y tú no tienes que limitarte a vivir hasta una cantidad de tiempo con un futuro por delante. Así es. Y que la familia sufre mucho cuando pasan estos tipos de cosas. Es una familia que queda marcada para el resto de la vida. En ese caso, cuando tenemos a alguien que notamos esos indicios suicida o que tuvo un intento pero fallido, ¿esos pacientes son ingresados o son tratados en la casa? En la casa deberían ser tratados después que lo ha tratado el especialista. Toda persona, y ahí le hablo al público general, toda persona que le dé a usted un indicio de que quiere terminar con su vida, toda persona que a usted le huela o le parezca a que necesite ese soporte, no lo deje en casa. ¿Por qué? Porque hace falta un segundo para lograrlo. Sin embargo, con una atención adecuada, eso se puede evitar. Nosotros podemos trabajarlo de manera ambulatoria, luego de que se estabiliza, ese paciente se medica y se mantiene en seguimientos tanto con psicología como psiquiatría. Y con eso podemos hacer que esos pensamientos intrusivos abandonen a esa persona. Pero ¿qué pasa? Que lo llevamos a la emergencia. Se le da la atención por emergencia en el caso de que haya sido por una cortadura, un ahorcamiento o cualquiera que haya sido la vía que haya utilizado. Entonces se manda a la casa, los familiares dicen, bueno, ya pasó. Realmente no pasó, porque el que lo intenta una vez y falla, es muy probable que vuelva a intentarlo. Entonces, como les decía, un segundo hace la diferencia. Usted lo lleva a psicología o lo lleva a psiquiatría, ese especialista determina si hay que hacer un ingreso, porque a veces hay intentos que no solo son por una depresión o que no es solo porque la persona está buscando una salida de esa situación que está viviendo, sino que puede ser producto de una psicosis. Quizá esa persona escuche voces que le diga, haz el hecho, comételo, o alguien que le dice, le da una orden. Entonces esa persona que está desconectado de la realidad simplemente va a obedecer. Entonces, ¿qué le asegura a usted? Que si obedeció y no llegó a concretarlo, que no va a intentarlo nuevamente, o que esa voz no le va a volver a ordenar. Entonces, en ese caso, se ingresa en una unidad de intervención en crisis, se estabiliza ese paciente y luego entonces ya sí se sigue trabajando de manera ambulatoria. Qué bueno que toque ese punto, porque esa psicosis, esas voces, eso está relacionado en sí al trastorno depresivo. No directamente, porque una persona con depresión no necesariamente tiene, o sea, no está ligado. No está ligado, pero es un cuadro que pudiera presentarse, pero se presenta o sea, la psicosis es un trastorno completamente diferente, porque nosotros tenemos trastornos del estado del ánimo, que dentro de esto está la depresión, la distimia y todo eso. Entonces, tenemos trastornos neurológicos o trastornos que ya trastornos psicóticos, que dentro de eso está la esquizofrenia, está la bipolaridad, porque la bipolaridad tiene dos fases, que es la fase depresiva y la fase psicótica, o sea, tiene dos picos. Entonces, esos trastornos, digamos que son familias, porque son trastornos de salud mental todos, pero van atacando diferentes áreas. Ok. Le hago la pregunta porque recientemente vimos un caso de la doctora que mutiló a su pequeña, decapitó a su pequeña. Entonces, ¿esto podría ser un trastorno depresivo asociado a una psicosis? Bueno, de lo poco que conozco del caso, porque yo no he trabajado ese caso, pero escuchamos que esa
doctora tenía una condición de esquizofrenia. La esquizofrenia es una completa desconexión con la realidad. Dentro de la esquizofrenia hay alucinaciones que pueden ser alucinaciones visuales, auditivas, que son partes del mismo trastorno psicótico. Digamos que la psicosis hasta cierto punto es como el primer escalón y ya la esquizofrenia es el escalón más alto. Aunque la esquizofrenia tiene diferentes niveles o diferentes, se agudiza hasta por cierto tiempo. Entonces, si esta persona que está desconectada con la realidad empieza a escuchar voces porque tiene alucinaciones auditivas, por ejemplo, como le decía ahorita, esas voces que te ordenan haz tal cosa, manéjate así. Es difícil porque el psicótico no entiende que esas voces son producidas por su misma condición. Entonces, muchas veces esas personas, su misma desconexión de la realidad, no les permite ver que todo eso está pasando de dentro de él. Entonces, se puede lograr que esa persona se haga consciente de que esas voces no son reales, pero es un proceso largo, es un proceso bastante complejo. Entonces, cuando las personas que están en medio de un brote psicótico están escuchando voces o están percibiendo olores, porque también están las alucinaciones olfatorias, están percibiendo olores que no son reales, están emitiendo conductas que los familiares saben que no son normales, pero que esa persona, para él, todo está bien y todo está funcionando de la manera correcta, no tiene la capacidad de discernir lo que es, no vamos a decir lo que es bueno y lo que es malo, pero no le permite como tener cierto nivel del riesgo o del peligro al que se está exponiendo y está exponiendo a otras personas. Entonces, una persona que está desconectado de la realidad puede cometer actos o hacer cosas que para nosotros son escandalizantes y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? O sea, eso no está dentro del raciocinio de un ser humano. Sin embargo, esa misma desconexión, una conducta normal. Y ni siquiera pudiéramos decir quizás que es normal. Ellos están simplemente cumpliendo órdenes o están viviendo lo que ellos entienden que es su realidad. O sea, la desconexión con la realidad es bastante compleja. Por eso, porque el esquizofrénico o el que está dentro de un brote psicótico no es consciente de lo que está haciendo, no puede controlarse a sí mismo. Nosotros vemos personas en la calle, por ejemplo, que comen de un basurero. Y usted no lo va a hacer. Exacto. Porque usted está conectado y usted sabe que eso lo va a enfermar. Exacto. Que usted sabe que ahí puede encontrar una bacteria, que eso le puede afectar su salud. Pero una persona dentro de una desconexión con la realidad no es consciente de qué es riesgoso y de qué no lo es. De qué es correcto y de qué no lo es. No conoce los límites entre lo bueno, lo malo, lo posible, lo esperado, lo que la sociedad admite y lo que no. Es un tema amplio la esquizofrenia, pero yo quiero, doctora, licenciada, mi psicóloga, que usted, porque ya se nos está agotando el tiempo, yo quiero que usted me le dé un mensaje final a la población con respecto a la depresión y qué debemos hacer cuando presentamos algún síntoma de que nos diga hay una depresión. Bien. La depresión se puede presentar como depresión leve, depresión moderada o depresión mayor. Y cada una va a depender de la intensidad de los síntomas y del tiempo que tenga. Hay personas que incluso dicen, ay, es que yo siempre vivo triste y desde que yo tengo uso de razón, yo soy así y me siento así y ya yo he aprendido a lidiar con eso. Hay que tener mucho cuidado porque hay una línea fina entre el acostumbrarse a vivir mal y más adelante entonces tomar ciertas decisiones. Acostumbrarse a estar triste no debería ser correcto. Nosotros debemos ser un autobús. Utilizo mucho el símil con el autobús porque en el autobús sube y baja mucha gente constantemente, pero el hecho de que mucha gente suba y baje, no hace que ese autobús deje de ser un autobús.
autobús funciona aún con lo que sube y con lo que baje. Entonces, así somos nosotros. Nosotros debemos de experimentar diferentes emociones en el transcurso del día, dependiendo de lo que nos va proporcionando el medio. Si nosotros nos estancamos por mucho tiempo en una misma emoción o en un mismo sentimiento o en una misma sensación, entonces ya no estamos funcionando de la manera correcta. Es normal que si usted va por la calle y pasa un vehículo y lo ensucia o le chipea agua, como decimos por ahí, que usted se enoje. Es normal que quizás hasta se le salga una de esas que no debemos mencionar, ¿verdad? De igual manera, se espera que si usted le dan una noticia bonita, una noticia buena, usted se alegre. Entonces, de la misma manera también, si a usted le dicen que alguien falleció o que hubo una pérdida, es normal que usted se ponga triste. Entonces, nosotros, los seres humanos, debemos experimentar todas las emociones. Cuando nos pasamos mucho tiempo tristes, deprimidos, sin un funcionamiento adecuado, nuestro organismo empieza a sufrir, empieza a somatizar, empezamos a enfermar de otras cosas. Las depresiones están asociadas también al cáncer y a muchas condiciones fisiológicas de las cuales se acompañan para que la gente por favor le haga caso. Entonces, si usted en algún momento siente que no puede más, si usted siente que le está costando funcionar de la manera correcta, si usted siente que necesita ese soporte, ir a psicología es lo ideal. Al psicólogo no va loco, como dicen comúnmente, al psiquiatra tampoco. Todo el que necesita dormir de la manera adecuada debe ir al psiquiatra. Todo aquel que necesite manejar ciertos niveles de estrés y ansiedad puede ir al psiquiatra, debe ir al psiquiatra. Los psicólogos, tenemos psicólogos, señores. Eso te quiere dejar dicho a ti que todo el mundo está dentro de la tómbola de tener una condición en algún momento. Nosotros a veces nos sobrecargamos de trabajo, de las situaciones de la casa y no le damos la importancia a las emociones. Está bien sentirse mal, está bien sentirse triste, pero si usted identifica que esto le pasa con mucha frecuencia, si quizás usted ni siquiera sabe el por qué, si no puede explicarlo, si usted siente esa sensación, como decimos nosotros, como ese huequito en el corazón, vacío, como que el corazón se le arruga, es necesario ir a psicología. Estoy tratando de llevarlo a los términos más llanos para que la gente pueda identificar esos síntomas. Si usted siente que aunque pase algo bueno a su alrededor, usted no puede estar feliz por eso que pasó, es necesario ir a consulta. Los psicólogos somos especialistas que estamos preparados para dar psicoterapia. Es un acompañamiento, aquí no vamos a juzgar a nadie, no vamos a hacer ideas, no vamos a tener un dedo acusador, al contrario, nosotros vamos a guiarles dentro del proceso para buscar el bienestar, porque el ser humano, yo digo que no nació ni para sufrir ni para coger lucha, ya que la vida nos ponga en situaciones quizás un poco complejas, es diferente, y aún dentro de esa complejidad de la vida nosotros podemos tener calidad. Así es. Bueno, el tiempo se nos pasó rapidito porque que el tema está muy bueno y el tema es muy amplio, pero señores, la psicóloga tiene la puerta abierta. Le dije, doctora, que en cualquier momento quiero que usted esté con nosotros otra vez porque hay un tema súper importante que quiero tratar, que es el del autismo. Yo sé que mucha gente quiere saber un poquito más del tema. Así que, señores, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por la información. Decirles antes también que hay pacientes de psiquiatría que toman algunos medicamentos que quizás no están a su alcance comprarlo o se le dificulta, y muchos de estos medicamentos llegan a los centros de atención primaria. Así que si usted es una de estas personas, aproxímese a la UNAT más cercana que usted tiene e investigue si esos medicamentos que usted toma le llegan allá y pueda buscarlo mes por mes sin tener que pagar. Exacto. De igual manera, antes de irnos, me gustaría orientar, porque sé que esto se ve en muchos lugares. La región este tiene servicios de salud mental en casi todos sus hospitales. Nosotros tenemos actualmente 20 hospitales entre segundo y tercer nivel y solo 3 no tienen el servicio. Eso significa que tenemos 17 hospitales con servicio de psicología y tenemos otros con servicio de psiquiatría.
Por lo tanto, y como le decía al principio, la mayoría de las UNAPs han sido preparadas en la estrategia MHGAP para ayudarlos a identificar condiciones de salud mental. Acérquese a su unidad. No permita ser una estadística más. Nuestras estadísticas están bastante altas. Pedir ayuda no es de débiles, al contrario, te hace bastante valiente. Y como decía la doctora, quizás nosotros no podamos proveerle la medicación a todo el mundo o de manera completa, pero sí estamos para brindar el soporte. Si quizás usted no tiene una unidad de atención primaria cerca, que eso no lo limite, vaya a su hospital de segundo o tercer nivel y aquí también le vamos a ayudar. Doctora, ¿puede decir sus redes en Instagram para que la sigan? Bien, yo estoy en Instagram como Maciel M. Valdés, al igual en Facebook. Me pueden buscar. Estamos dando también consultas a nivel privado en el Centro de Atención Primaria Doctora Arismendi Pilier, aquí en Preconca Nueva, calle H número 9. Ahí estamos de lunes a viernes, de 4 de la tarde hasta que tengamos pacientes con necesidad. Es un centro que trabaja también con personas de bajos recursos. O sea que nosotros lo que más tenemos es lugares donde buscar la atención. Bueno, nada, mi gente, fue todo por hoy. Gracias por estar ahí y nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite, con más contenido de calidad para conocimiento suyo y el mío también, porque hoy fue un día de provecho. Nada, bye bye y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante.